volatilidad, para mí es un gusto presentar a la magíster Claudia Llosa. Claudia también es de la casa, ¿correcto? Ella hizo un máster en comunicación organizacional y actualmente es consultora senior en HR Business Consultant. Un placer, Claudia. Mucho gusto de verte. Muchas gracias, Hugo. Encantada. Buenas tardes a todas y todos. Y realmente siempre es grato volver a mi casa de estudios para poder compartir e intercambiar experiencias, sobre todo. Actualmente me desempeño como consultor internacional para Pan American Development Foundation, que es una oficina de la OEA en Washington. Yo estoy basada en Lima, ¿no? Y trabajo remotamente viendo temas de gestión de recursos humanos para Latinoamérica. Interesante. Voy a compartirles mi presentación. Sí, estamos viendo perfectamente las diapositivas. Sí, estamos viendo y te escuchamos muy bien. Ok, perfecto, muy amable. Bueno, escogí ese tema porque realmente la pandemia nos viene dejando a nivel mundial considerables lecciones, además de un resquebrajamiento a nivel emocional y físico, ¿no? Y si bien nadie estaba preparado para esto, hoy entendemos mejor que nunca la necesidad de prever y responder con acciones rápidas, legales y efectivas, y que den cara a circunstancias absolutamente cambiantes, para las cuales nadie las previó, ¿no? No estuvimos listos, menos nuestras economías y las sociedades. En ese sentido, América Latina no está ajena. Al contrario, nuestras economías se han visto duramente golpeadas por la crisis de la pandemia y los problemas sociales han venido recrudeciendo. Y precisamente, uno de los componentes importantes es el empleo, y visto no solamente desde un punto de vista macroeconómico, sino social. Vamos a pasar a la siguiente. A nivel macroeconómico y competitividad, según estudios del Banco Interamericano de Desarrollo, vemos que América Latina tiene pronósticos más conservadores, y si no hubiese posteriores grandes crisis a las que ya estamos viendo, se estima a que hay un crecimiento promedio anual de 3.7%, para el 2025. Es que no hay otra crisis mayor a la que ya venimos afrontando. Sin embargo, teniendo en cuenta la profunda desigualdad de ingresos que existe en la región, tendríamos que crecer por lo menos el doble, a un 7.5%, para eliminar la pobreza. El desafío productivo, entonces, para Latinoamérica y Caribe está básicamente en mejorar nuestro capital humano, permitiendo un mejor uso, un uso eficiente de nuestros recursos naturales, agregando valor mediante creación de nuevos conceptos, valiéndonos de las tecnologías. Las proyecciones a nivel de demografía y género. El porcentaje de las mujeres en la fuerza laboral hacia el 2014 era el 33%. Estábamos en crecimiento, la pandemia nos ha marcado un retroceso y el avance va a ser no tan acelerado como se espera. Hacia el 2025 se prevé que será el 42%. La brecha salarial entre hombres y mujeres en el 2011 era un 17% a nivel Latinoamérica. Y hacia el 2025 se habría reducido al 8%. Entendamos brecha salarial entre hombres y mujeres a la comparación de hombre y mujer desempeñando las mismas funciones y responsabilidades en una organización, y con un nivel salarial equitativo. Y lo que también se ha tomado en consideración es el porcentaje de mujeres en los puestos congresales, en los parlamentos, pasaría a un 36% hacia el 2025, lo cual refleja pues una creciente
participación femenina, ¿no? En los entornos. Es importante entender este escenario de manera integral, de manera macro, para luego aterrizarlo pues a un nivel micro y dentro de cada organización, ¿no? Y lo que funda y sostiene precisamente las estrategias y cualquier acción de una organización se llama cultura organizacional. Y es lo que muchos ya han visto y la han vivido o la viven en sus trabajos. No voy a tocar conceptos porque personalmente pienso que la cultura se vive y se respira día a día en el centro donde trabajamos. La cultura somos cada uno de nosotros y cada uno forma un todo, que es la organización. Un todo que por mucho tiempo creíamos que iba en movimiento, de lento a moderado, pero hoy ante este contexto pues nos exige ser mucho más rápidos, con respuestas mucho más ágiles y dinámicas, pero sin que esto quiera decir que es débil. La debilidad no tiene que estar dentro de nuestro esquema, ni dentro de nuestro panorama, porque lo que en realidad uno busca como organización es sostenerse en el tiempo fuerte y seguir avanzando, ¿no? Son épocas pues difíciles que nos plantean desafíos muy, muy interesantes y como responsables de un área de recursos humanos tenemos un desafío mucho mayor. El líder de recursos humanos hoy más que nunca tiene el compromiso con su organización de definir una estrategia que fortalezca con la ayuda de todos los colaboradores resilientes y capacitados, apostando por una mayor inclusión y diversidad. Necesitamos generar una cultura positiva, una cultura que esté cimentada en principios abiertos, una cultura muy flexible y no anclada en la costumbre y en los vicios de la gestión. Porque ya se hizo antes, tenemos que seguir así. No, siempre es bueno cuestionarse, siempre es bueno replantearse formas de gestión, formas de trabajo, siempre es bueno sentarse y pensar cómo podemos hacerlo mejor, ¿no? He intentado personalmente resumir desde que empezó la pandemia el año pasado hasta hoy, los puntos críticos que toda organización ha vivido y que la han puesto en aprietos, ¿no? El primero es el trabajo remoto. No solo en Perú, sino en los países latinoamericanos en general, el trabajo remoto ha evidenciado que las organizaciones no invirtieron lo necesario, lo suficiente en tecnologías, en sistemas, en soportes comunicacionales. Independiente del tema de la pandemia, las organizaciones han estado muy cómodas en el status quo y no vieron como una estrategia galopante desarrollar la capacidad tecnológica y automatización de los procesos, que incluso en la época pre-COVID hubiera significado estar 2 pasos adelante en los mercados y escenarios. Adicional a esto está sumado el terror al trabajo remoto. Muchas organizaciones se han desesperado por no tener el control directo del trabajo de un colaborador que trabajaba desde casa. Claro, estamos hablando de aquellos puestos que son perfectamente, que se pueden separar, que se pueden trasladar fuera de la oficina, ¿no? ¿Y por qué había este terror, este pánico? Porque los esquemas mentales de trabajo aún conciben el anclaje del colaborador en un local físico. Mientras que antes de toda esta pandemia en el mundo, ¿qué ocurría, ¿no? Fuera de Latinoamérica. Los colaboradores podían estar trabajando en Brasil, siendo contratados desde Reino Unido para reportar a un jefe en España. Esa manera de trabajar ágil, matricial, de no tener al supervisor directo atrás de cada uno, vigilando, controlando, ¿no? Hizo que esas organizaciones se movieran de una manera mucho más amplia, mucho más simple a la hora de ejecutar el trabajo. Contaban con los servicios en el momento, las tecnologías servían de soporte y los procesos evidentemente estaban alineados a soportar toda esta gestión, ¿no? Los recursos humanos, pues en ese sentido se convirtieron en recursos humanos globales, perfectamente movibles y sumamente valiosos. Y esas organizaciones, precisamente cuando llegó la pandemia,
continuaron con su esquema de trabajo, no los afectó, porque ya venían listos con esto incorporado, ¿no? Otro punto importante dentro de lo que es trabajo remoto es la falta de capacitación, ¿no? Esta pandemia nos reveló que hay todavía una falta de inversión en capacitación, pero no solamente para desempeñar las funciones para las cuales fuimos contratados, ¿no? Hoy tenemos la necesidad, o sea, ya no podemos hablar de un aporte individual, de una contribución individual. La necesidad es del equipo. Tenemos que contribuir como equipo y sumar o multiplicar las fuerzas, ¿no? Entonces, esta pandemia también nos trae un replanteamiento en el sentido de reorganizar las funciones, ¿no? Y convertirnos en equipos de trabajo con múltiples habilidades. Ahora pues se habla del reskilling o el upskilling, que son básicamente reciclaje de las capacidades. A un empleado, un colaborador, ya no se le capacita únicamente para que crezca él en la organización, que es lo que obviamente busca la organización, desarrollar a su gente, pero más allá de eso, es que esa capacitación también le sirva para expandirse, para compartir habilidades con otras áreas, para integrar otras áreas y para hacer equipos mucho más amplios y vastos para dar el servicio dentro de la organización. E-learning es también una plataforma que se usa mucho ahora, ¿no? Y que ha sido, digamos, el punto crítico en las organizaciones como estrategia durante la pandemia, porque obviamente ya no había capacitaciones donde la gente acudía presencialmente. Entonces se ha tenido que replantear el tema a través de esquemas virtuales de capacitación y desarrollo, ¿no? Entonces, básicamente imperante que tenemos que ponernos a aprender y reaprender sobre todo cómo manejar las capacidades, las competencias, todo lo que nuestra gente trae a la organización para poder brindar un servicio mucho más integrado para todos. El segundo punto que he considerado crítico, ¿no?, en esta pandemia es liderazgo. El liderazgo en muchas organizaciones lo hemos visto como un estereotipo de trabajo feudal. No solo que esto ya no funciona más, ya pasó mucho tiempo después de toda esta evolución de ejercer una jefatura a este nivel, ¿no?, a este tipo, sino que hasta es abusivo. Entonces, la manera de enfocar el liderazgo debe ser en esferas de transformación, en esferas que hagan y motiven participar, aprendiendo los líderes a delegar. Se pide también a los líderes que aprendan a empoderar, a soltar, no por ese miedo de tener el control de todo, no permitan que la gente a la que tienen a su cargo se desarrolle y se limite, ¿no? Es clave poder delegar, porque así también el líder respira, porque el líder no puede encargarse de todo. Si bien es cierto que es responsable, sí, pero es imposible que pueda tener una función micro en cada puesto. Para eso tiene que aprender a confiar en la gente que tiene, a la gente que eligió para que esté en esos puestos, ¿no? Es claro que al mover el trabajo a las casas, los supervisores, muchos se volvieron locos para controlar qué hacían los supervisados, ¿no?, los reportes directos, y principalmente porque tampoco estaban acostumbrados a trabajar con objetivos, no había objetivos claros, ni tampoco flexibles, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? La productividad se ha estado midiendo en muchos casos por indicadores que nos reflejan resultados seguros y sostenibles del negocio o de las estrategias de la organización, pero no se mide por un horario fijo. Entonces también tenemos que pensar en flexibilizar el trabajo y la comprensión de esta flexibilidad por parte de los líderes, ¿no? Haciendo una conjunción entre estas dos cosas, la flexibilidad del trabajo más la comprensión del líder sobre esta flexibilidad, es que vamos a hacer una real sinergia al multiplicar los resultados, ¿no?
Ya no podemos hablar de trabajar más, sino de trabajar mejor. Y el hecho de trabajar mejor no se refiere a producir física o intelectualmente más y eficientemente. No, ya no. Hay que sumar también a no desgastarnos como personas. O sea, hay un tercer elemento que ya entra acá, el desgaste de la persona, ¿no? Un líder pues no puede permitir que la gente por producir más se siente 8 horas en una silla sin moverse y encima que esto represente un deterioro para la salud, ¿no? Así hablemos de un trabajo físico o de una actividad productiva, las condiciones de este no pueden ir en detrimento jamás de la salud del trabajador, porque eso resta finalmente en los resultados y no podemos hacer ciegos pues a esta realidad, ¿no? Otro punto más que es importante también es que siempre nos fijamos a nivel estratégico metas y objetivos a largo plazo, lo cual continúa porque es a donde siempre uno debe llegar, ¿no? Mirar a dónde llegar. Pero en escenarios tan cambiantes debemos contar además con objetivos a corto plazo. Es lo que nos hace movernos. Entonces hay que reformular objetivos a corto plazo y eso también es crítico hoy en día. Un tercer punto que también he considerado importante es el empoderamiento femenino, como ya lo han venido hablando, ¿no? Si bien América Latina ha demostrado ya un crecimiento de participación de las mujeres en los cargos directivos, tanto en el sector público como en el sector privado, todavía hay una brecha bastante amplia que no nos permite equiparar el acceso a las mismas oportunidades que los hombres, ¿no? Si se aumentara, ¿no? el empleo femenino con mayor calidad, la economía en América Latina podría aumentar en un 22.5%, ¿no? Según estudios también realizados. Y vemos principalmente, ¿no? Que el resultado, ¿no? Que viene de estudios de paridad a nivel global, ¿no? Indican pues que tardaría, dice, hasta una generación para poder cerrar una brecha de género, ¿no? Esperemos que esos pronósticos no se cumplan, porque si no estaremos hablando de algo muy alejado, ¿no? Sumado a esto, hay unos obstáculos que se enfrentan en temas de género, que afectan la participación de las mujeres en los mercados laborales, ¿no? Y son básicamente dos niveles, esos obstáculos, son de dos niveles. De primera generación, que son los accesos a los derechos básicos, como la salud y la educación. Las mujeres hoy en día aún no tienen iguales accesos a derechos básicos, no solamente en Perú, sino en América Latina. Y los de segunda generación son los que buscan garantizar el bienestar económico, como es el tener acceso a cultura y a trabajo. Y en ambos, la región latinoamericana tiene un rezago. Todavía estamos atrás en esto. Adicionalmente, en el último año los requerimientos del mercado laboral han evolucionado a un ritmo pues inédito, ¿no? Y aunque no todas las ocupaciones se presten para el teletrabajo, ¿no? Esto se vuelve como una alternativa viable para promover el empleo femenino. Y creo yo pues que las organizaciones deben enfocar sus acciones en atraer, retener y desarrollar al talento con énfasis en qué, en la promoción de las mujeres y la diversidad, en el cierre de brechas salariales, todavía estamos rezagados en eso, y en una mayor participación de las mujeres en los puestos de liderazgo, ¿no? Y acá hay dos puntos importantes, dos ejes, ¿no? ¿Qué nos queda a las mujeres que podamos estar ocupando algún puesto de liderazgo? Impulsar a las que vienen. Hay que apoyar a las generaciones que vienen. Y el otro punto importante, no solamente tarea de la mujer, ojo, es tarea también de los hombres líderes. Queremos que ellos generen un compromiso como colegas, como mentores, para promover la participación femenina en las empresas, en las organizaciones. Como cuarto punto, he considerado la salud, ¿no?
Todos hemos pasado y estamos viviendo momentos de tensión que ya nos trae esta situación sanitaria a nivel mundial. Pero sumado a todo esto, se ha visto una carga adicional. No se ha respetado o sabido organizar un horario de trabajo. Cuando uno trabaja desde casa, las jornadas se han extendido más de lo que trabajábamos cuando íbamos presencialmente a una oficina. Y esto ha trascendido no solamente en el ámbito personal o familiar, sino también se ha convertido en una dependencia 24/7 que ha ido deteriorando la salud física y emocional de los colaboradores. Todavía es muy difícil lograr ese equilibrio. Y esto básicamente, ¿por qué? Porque no entendemos todavía bien cómo organizar el trabajo remoto y ese miedo de no poder controlarlo. Entonces eso nos lleva a tener una vigilia o al trabajador en vigilancia todo el tiempo pensando que no va a hacer el trabajo, ¿no? Y repito, no es el tiempo, las horas que dedica a hacer un trabajo, es el resultado que nos da la organización y que contribuye a la organización. En ese sentido, pues se han visto afectadas la creatividad, el ejercicio físico de las personas, el sueño. Ya no debemos centrarnos únicamente en una cultura que haga un balance entre vida personal versus trabajo, sino también en salud. La salud debe triangular, ya es parte inherente a esto. Y las actividades de hoy en día deben orientarse a prevención en salud. La desconexión, así haya un tema de, digamos, un poco de recelo, la desconexión, la pausa, mejora las condiciones personales, mejora las condiciones de rendimiento de la persona, mejora las relaciones en su propia casa, con su familia. Desconectarse de una actividad laboral por un tiempo breve es saludable. Entonces, hay organizaciones fuera de la región que vienen practicando desconexiones de los empleados y que no están consideradas como parte de las vacaciones, sino les dan como un beneficio, comprendiendo en la situación en la que estamos viviendo, ¿no? Entonces, estamos viviendo pues temas donde se ve mucha fatiga, la gente anda cansada entre el trabajo, la casa, la pandemia, sumado a otras esferas, ¿no? Y las pausas y desconexiones pues son saludables. Creo que debemos revisar ese punto y ver en qué momento y cómo, de acuerdo a cada realidad organizacional, cómo las aplicamos, ¿no? Si no se hacen, pues la previsión es que los resultados van a erosionar. O sea, al final, la gente con una salud emocional o física resquebrajada va a tener un desempeño bajo, los resultados de la organización van a bajar, va a haber desmotivación, podemos tener deserción de talentos y ¿quién es el perjudicado al final de todo? La misma organización, porque hasta se puede poner en riesgo su permanencia en el mercado. Finalmente, como recomendaciones, ¿qué les puedo decir en base a todo esto que hemos visto, ¿no? Tenemos que considerar pues que las relaciones internas, las comunicaciones hoy son más externas. No tenemos a la gente ahora dentro de la oficina y esto hace quizás un poco más difícil integrar las comunicaciones cuando no se tiene una programación adecuada de tiempo, cuando no se tienen plataformas adecuadas para poder llegar a todos sin que estén físicamente en un solo local, ¿no? Organización debemos ser siempre, o debemos pretender siempre ser diferentes a otra organización. Si bien es cierto que hay modelos de gestión que podemos tomar para revisar, pero cada organización es un mundo aparte. Cada organización es distinta. Entonces, mientras más nos diferenciemos, con adaptaciones quizás de otros modelos, pero diferenciados, pues vamos a ir siempre apuntando a un éxito, ¿no?
Asumamos también, pues, las plataformas tecnológicas son aliados hoy en día. Tenemos que contar con estos aliados vitales. La inteligencia artificial, es el nombre que se le ha dado, en realidad nunca va a reemplazar al hombre, mucho menos le van a dar un sentido humano al trabajo, pero son un soporte valiosísimo para ejecutarlo. ¿Ok? Nuestros procesos de recursos humanos, en la medida que estén más automatizados, más flexibles, van a fluir mucho mejor. Y sobre todo que todos tengan conocimiento de cómo funciona. No es que yo automatizo mi proceso y me lo quedo yo. Toda la organización debe manejarlo. No solamente la organización, también nuestros clientes externos, también nuestros socios estratégicos fuera, debemos crear un ambiente de acceso flexible y automatizado que haga mucho más viable la ejecución del trabajo y la performance de la organización en un mercado, ¿no? Ahora también otro punto como recomendación es monitorear la calidad de vida del trabajador y su salud. Ya no lo monitoreemos en tiempo, aprendamos a monitorear la contribución y la salud, la calidad de vida que tiene esta persona, dándonos una contribución, que es su trabajo. Y el punto también importante, ya para cerrar las recomendaciones, es que gestionemos pues un entorno diverso e inclusivo. Practiquemos la delegación, practiquemos el empoderamiento, demos paso a iguales oportunidades y accesos a las mujeres, pero también a las nuevas generaciones de profesionales. Aquí en este congreso tenemos alumnos. Ellos mañana más tarde van a salir. No tienen por qué sentirse que no los miran en la organización. Es muy importante que quienes estén en un cargo de liderazgo miren y recuerden cómo empezamos, ¿no? Cada aporte cuenta, independiente del tipo de trabajo que tengamos, ¿no? Debemos priorizar con todo esto a los colaboradores. Si queremos reconstruir organizaciones, seamos más humanos. La humanización en el trabajo es, creo que el foco de nuestra profesión. Tenemos esa vocación de servicio y el trabajo no es simplemente hacer ganar dinero a la organización y que todos sean felices porque todos tenemos un sueldo. Sí, la remuneración es importante, asegurar un trabajo es importante, pero mucho más es el ser reconocido como persona, como ser humano dentro de la organización. Entonces debemos priorizar eso, no nos olvidemos nunca. Y pues si queremos y proclamamos que tiene que haber un engagement, ¿no? Un compromiso, empecemos con nosotros mismos, como líderes de recursos humanos, para lograr que el resto lo haga. Si nosotros no damos un paso adelante, no somos agentes de cambio, entonces no esperemos que el resto lo haga. Seamos insistentes, tengamos esa capacidad de persuadir. No es fácil. No es fácil, y no solamente por un tema de barreras culturales, sino también en contextos que pueden presentarse difíciles, como ahora. Pero no es imposible si uno se lo propone. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Claudia. Muchísimas gracias. La verdad que has podido comentarnos cosas muy interesantes. El priorizar a los colaboradores para reconstruir las organizaciones ante un entorno diverso e inclusivo. Muy interesante tu exposición, Claudia. Te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros, que te hayas reencontrado y que hayas venido por un ratito a tu casa, que siempre será tu casa. Y te expreso mi gratitud y mi reconocimiento. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias también. Gracias. Hasta luego.